Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy voy a estar revelándote cómo transformar la gestión de tus redes sociales integrado el Odoo. En este caso vamos a estar generando unos posts automáticamente en LinkedIn potenciado por nuestro querido ChatGPT. Todo eso lo haremos desde nuestro Odoo sin salir de él. Quédate que te muestro paso a paso. Empezamos. Video me he creado aquí un módulo que se llama LinkedIn AI y estaré publicándolo en la tienda una vez que lo terminemos este video. Pues en este caso lo primero que hicimos fue, al menos lo que hice fue detallar, bueno, Chrome realmente fue lo último, fue generar un modelo en el cual LinkedIn Post fue el name que le puse al modelo, en el cual voy a establecer una serie de parámetros a la hora de actualizar y generar los posts. Vamos a ponerle que quisiéramos generarlos frecuente, semanalmente, con una fecha de post para cuando llegue la fecha del cron se ejecute. Y entonces, en este caso yo le puse por acá este valor. Entonces, cuando publicamos, pues vamos a LinkedIn y vemos que ha generado el post. Si vemos acá en mi LinkedIn, en este caso lo está haciendo por mi LinkedIn, puso Creating Post porque es el body que le puse yo a la... Pero ¿cómo fue posible? Pues vamos a empezar, te lo cuento. Lo primero fue desarrollar el tema de las configuraciones de los API. Primero, para este caso, pues vamos a necesitar el LinkedIn, pues yo realicé la integración a través del, utilizando el token de autorización, utilizando este paquete, LinkedIn API Client. Siguiendo una serie de pasos y luego de una serie de pasos logré configurarlo. Te dice acá que crees una cuenta en LinkedIn Portal Tipper. Acá es necesario crearse una cuenta de empresa, ya sea, si no tienes una, pues generarla. En este caso yo me creé esta que se llamaba Time to Code, que es el canal en el que estamos, y de paso voy a decirte que te suscribas. Luego de esto, pues entonces necesitamos para acá configurar una serie de autorizaciones, autenticaciones, token, una serie de pasos. Luego de generar nuestros productos, nos va a venir acá en Products, nos va a pedir una serie de pasos. Acá le sale, habilitan unos botones que si les gustan podría dejar un video de cómo crear la cuenta como tal, pero en este caso no nos vamos a centrar en ello. Acá salen una serie de botones que dicen Request Access, que es para solicitar el permiso. En este caso, este sería un nuevo botón, no lo necesitaba. Para este caso, como te dice aquí el tema del package, que está aquí, LinkedIn API Client, se necesita acceso singing, en este estamos por acá. Una vez que tenemos eso, que es este que está por acá, LinkedIn utilizando OpenID and Connect. Una vez que tenemos esto, pues acá nos habilita una sección en la cual vamos a necesitar, por defecto él tiene estos scopes, que son los alcances permitidos para el token que se está configurando. En principio sale OpenID, Profile, pero como te lo dice acá, se necesita permiso de R, Lead Profile y una serie de permisos que lo habilitan una vez que solicitas, este caso, el Singing OpenID. Luego de eso, pues nos venimos por acá, y en este caso ya le digo, yo lo he hecho a través del token, pero nos genera por aquí para las URL, para hacer con el OAuth, donde nosotros configuramos el ID del callback para donde vamos a estar recibiendo el código de autorización, pero yo me lo hice por acá, un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque acá nos dicen aquí, utilizando bueno, OAuth 2.0, acá podemos crear el token. Cuando vamos a crear el token, en este caso debemos definir el alcance, el cual vamos a necesitar nuestro token, y acá él te pone la descripción de cada uno de esos. En este caso yo esto me lo hice y por eso ya yo tengo configurado acá mi código de autorización. Una vez que pusimos el código de autorización, vamos a necesitar el LinkedIn Entity. Lo tenemos a realizar el Connect. Cuando le damos Connect, pues
esto que tenemos por acá, que lo hemos puesto acá en la compañía, cuando le damos el LinkedIn out, que es la función que ejecuta acá el connect, lo que hacemos es hacer una petición utilizando, y vamos a acceder al recurso me, para que utilizando nuestro token nos va a devolver una entidad, que es esta que tenemos por acá, que es la que luego estaremos utilizando en cada uno de los de las requests. Vamos por acá connect y ya nos devolvió un valor. Podemos poner por aquí linkedin.entity para que nos devuelva la entity y ver de esa manera. Ojalá no sea un fallo de seguridad por acá. Y vemos acá los valores. Hay un tema que es referente, parece, al tema del el tiempo que te permite LinkedIn entre cada request. Porque si te fijan, acá ya él realizó la petición para el connect, en el cual obtuve el entity que luego voy a estar utilizando, el ID, que es este que está por acá. Si se fijan, acá devolvió el nombre de mi cuenta, Montano, y un poco de serie de pasos que nos voy a mostrar para evitar fallas de seguridad. Bueno, una vez que tenemos nuestro código de autorización y nuestro entity, luego con eso podemos utilizarlo para realizar los tokens, disculpen, las peticiones. Ya les digo, en caso de que necesiten un video de cómo generar el token, pues nos dejan ahí en los comentarios. Y de paso, si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale like y compártelo si te gustó. Si no, pues nada. En este caso, pues nada, llegamos hasta acá. Cuando vamos a realizar el post, que fue lo que hicimos en este caso, vamos a generar por acá. Vamos a ponerle en este caso, nosotros queremos que el cuerpo que puse, pues, incluso está acá de esa manera puesto en el código. ¿Por qué? Porque ahora acá es donde entra nuestro compañero ChatGPT. En este caso, ¿por qué? Porque la idea de este addon que estoy creando es preparar una serie de posts sobre una temática y que se vayan ejecutando automáticamente a medida que el usuario, sabe, las tareas planificadas una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, que realice un post en LinkedIn sobre un tema específico. En este caso ya les mostré cómo se mostraba. Lo que vamos a hacer es obtener el cuerpo utilizando nuestro amigo ChatGPT. Para eso vamos a utilizar la librería para Python que es OpenAI, que la tenemos acá en nuestros requirements. Y una vez que tenemos eso, pues nos vamos a hacer por acá un método que vamos a copiarnos literalmente como lo tienen por acá, que sería def get body get post body, get post body, y nos pegamos por acá. Estas importaciones las subimos hasta aquí arriba. Ya lo tengo por aquí. El client, en este caso nuestro API keys, que si no saben cómo obtenerlo, pues imagino que acá la documentación lo expresen, pero bueno, igual de todas formas vienen acá donde dice platform .openai, y acá en los billing, no, perdón, acá en your profile, en user API keys, acá pues te puede generar una serie de keys, decir que es de pago pero realmente no consume nada. Yo en este caso yo le puse 5 pesos, creo que fueron $5, y lo he usado bastante. Y si te fijan por acá, el billing, pues 4.95, he gastado 5 céntimos en bastantes posts que he realizado y en otra tarea que he estado haciendo. Pues ahí hemos generado el token que vamos a hacerlo, como no sé si nos notaron, que se lo colocamos a la compañía. En la compañía tenemos el apartado de LinkedIn y aquí tenemos nuestro GPT API Key. Y este es el token. Obviamente está oculto para ocultarlo, bueno, para que no se vea tomado. Y lo que vamos a hacer es, entonces, en nuestro caso, va a ser que lo vamos a tomar
del company. Y en este caso vamos a hacerlo así. El content escribe un resumen corto para LinkedIn sobre, vamos a hacer una interpolación de string acá en este caso, y lo que vamos a hacerle es, vamos a pasarle nuestra descripción que tenemos para ese caso, que sería nuestra description, self.description. Y de esta manera, pues vamos a tener el texto. Nuestro amigo nos completa y de esta manera, pues vamos a tener el texto y sería lo que vamos a estar mostrando aquí en el body. Vamos a hacer la llamada al self.getBody. Listo por acá. Y de esta manera, pues vamos a estar generando nuestros posts con ChatGPT y integrándolo, lanzándolo. ¿De qué manera? Pues acá en LinkedIn, en nuestro método, pues vamos a estar haciendo un request a utilizando pues en este caso vamos a estar mostrando el body. ¿Por qué lo puse por acá? Porque el API tiene una restricción de que solo emite 3000 caracteres por post. Entonces, en unas verificaciones que estaba haciendo, estaba viendo la longitud del cuerpo para entonces, una vez que hicimos esa parte, pues lo que vamos a decir que el autor del post que estamos haciendo es el LinkedIn Entity, que fue el valor que tuvimos cuando hicimos el connect. Estos son una serie de parámetros que indicamos que va a estar publicado, y el comentario como tal que vamos a poner va a ser el body generado por ChatGPT, utilizando el Access Token que tenemos guardado que obtuvimos. Una vez que eso, pues lo que va a pasar es que si das 201, pues Apply Frequency, que lo que hicimos fue del day post y lo mueve si es un día la próxima fecha de ejecución. Vamos a ver si funciona o qué tal funciona. Lo tenemos por acá, publicamos y vemos por aquí que ya ha generado el post. Si se fijan, el post lo que dice es: mi canal de YouTube se enfoca en tutoriales, consejos, trucos, y esto lo ha generado ChatGPT automáticamente. Vamos acá a nuestro LinkedIn, que si no me sigues de paso me podría seguir, y acá vemos mi canal de YouTube se enfoca en tutoriales, que es el mismo body que tenemos tenido por acá. En resumen de nuestro video, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya les digo, en caso de que necesiten algún video tutorial de cómo crear el token, pues me lo dejan en los comentarios. En este caso, pues, resumen, hemos hecho un add-on que nos permite generar automáticamente posts en LinkedIn utilizando ChatGPT y nuestro adorable Odoo. Hasta aquí nuestro video. Suscríbanse, denle like y compartan. Chao, chao.